Buenas tardes, bienvenidos a Educando Infancias. Somos Lluvia Cebedeo, Wendy Salinas y Sharon González, estudiantes de la Escuela Normal Profesora Francisca Madera Martínez, estudiantes de la licenciatura en Educación Preescolar del Grupo C. Y el tema a tratar en el capítulo de hoy es el desarrollo del lenguaje a nivel fonológico en las primeras infancias. Para iniciar tenemos que entender qué es el lenguaje y cómo se desarrolla. Para simplificar, el lenguaje es un sistema de signos a través del cual las personas se comunican entre sí. Para los niños el desarrollo del lenguaje empieza desde sus primeros minutos de vida, divididos por etapas, las cuales se explicarán a continuación. Para iniciar, la primera etapa es de 0 a 2 meses, y en esta etapa el bebé emite sonidos variados. El más común es el llanto, pero a finales del primer mes surgen otras vocalizaciones denominadas arrullos, porque contienen el sonido U. La segunda etapa es de 2 a 4 meses. Para esta etapa, el niño comienza a balbucear con sonidos como gu, pa y ta. El balbuceo prepara al niño para el desarrollo y establecimiento de las habilidades complejas y necesarias para el habla posterior de este. La tercera etapa es de los 5 a los 12 meses. En esta etapa el bebé es capaz de cambiar su entonación, emite sonidos, sube y baja su volumen, etc. En la etapa de los 14 a los 18 meses comienza a comunicarse con los demás y emplea palabras como mamá, sí, no, papá, junto a un verbo o adverbio. Para esta etapa, el niño ya es capaz de juntar palabras y adverbios, como ya lo mencionó mi compañera. Un ejemplo de esto podrían ser mamá toma agua, mamá bebe agua, mamá papá perro, y el niño ya es capaz de señalar cosas u objetos dependiendo a lo que él se refiere. Por ejemplo, mamá está ahí, señala, mamá no está ahí, niega. De 18 a 24 meses. Durante esta etapa su vocabulario se amplía y es capaz de juntar 3 o 5 para formar algunas frases simples de pronunciar. Ejemplos de esos podrían ser mamá quiero baño o mamá quiero ir al baño. El niño ya puede ser capaz de conectar palabras o usar conectores en las palabras o no, dependiendo de su desarrollo, aunque este desarrollo se debe presentar en estos años de vida o en estos meses de vida, porque si no sería contraproducente. La siguiente etapa es de los 2 a 3 años. Esta es la etapa de las preguntas o la mal llamada etapa de los porqués. En esta etapa, el niño comienza a cuestionarse sobre su entorno y sobre lo que vive, lo que hacen sus padres o la gente que lo rodea. Durante esta etapa es capaz de crear frases más complejas de entre 6 y 5 palabras. Puede tener una conversación sencilla con el niño y de igual manera puede cambiar tópicos de forma fluida. Esto quiere decir que el niño puede entender el contexto de lo que vive en base a las palabras que se le presentan. Llega a incluir muchos verbos, por ejemplo, mamá, bonita, bonita, hermosa o algunos otros. De igual manera... ¡Oh! La siguiente etapa es de los 2 a 3 años. Esta es la etapa de las preguntas o la mal llamada etapa de los porqués. En esta etapa, el niño comienza a cuestionarse sobre su entorno y sobre lo que vive, lo que hacen sus padres o la gente que lo rodea. Durante esta etapa es capaz de crear frases más complejas de entre 6 y 5 palabras. Puede tener una conversación sencilla con el niño y de igual manera puede cambiar tópicos de forma fluida. Esto quiere decir que el niño puede entender el contexto de lo que vive en base a las palabras que se le presentan. Llega a incluir muchos verbos, por ejemplo, mamá, bonita, bonita, hermosa o algunos otros. Para estos años de vida, el niño aún no tiene la fuerza para comenzar a hablar con palabras fuertes, como lo pueden ser las dobles R's. Por ejemplo, el ferrocarril. Es cuando muchos niños comienzan a tener cuestiones con la palabra precisamente ferrocarril, que empiezan a decir fedocadil, porque no puede pronunciar palabras con la doble R, porque su cerebro y su lengua aún no están aptos para trabajar con estas palabras tan compuestas. De los 3 a los 5 años, el niño continúa haciendo muchas preguntas, se le entiende bien y es capaz de contar una historia de principio a fin. El niño en esta etapa ya es capaz de contarte a ti como padre, a nosotras como educadoras o docentes, cómo le fue en su día, qué hizo en su casa o cómo es que está jugando con sus amiguitos o tal vez historias de cuentos que le han leído, ya sea en la escuela o en el hogar. Si el niño presenta algún problema de tartamudez, es necesario consultar con un especialista. De 6 a 8 años. El niño debería dominar todos los sonidos, crear frases compuestas y complejas, o pronunciar bien las palabras y mantener una conversación fluida.
Para esta edad, el niño ya debe ser capaz de contarnos bien una historia de principio a fin, de decirnos cómo le fue, qué hace o cómo está. Si el niño no presenta algún desarrollo en estas habilidades, se debe consultar con un logopeda o un especialista en el tema. Como docentes y padres de familia debemos de estar al pendiente del desarrollo de los niños y apoyarlos a estimular el lenguaje y el habla. A continuación, les mostraremos ejemplos de cómo hacerlo. El primer consejo es utilizar soportes visuales. Para esto, como docentes o padres de familia, debemos trabajar de frente con el niño para enseñarle cómo gesticular y cómo hablar. El siguiente es utilizar juegos sonoros. Para esto necesitamos que el niño aprenda juegos con canciones. Muchos ejemplos los podemos encontrar en internet y mientras cantamos esas canciones hacer señales, pero eso es un consejo que veremos más adelante. Juega con juegos de lenguaje. También necesitamos que esas canciones o juegos, como ya lo mencionó la compañera, tengan el cómo el niño debe de empezar a gesticular las palabras o cómo debe de empezar a desarrollarlas. Cuenta historias y lee libros. Cuando el niño escucha historias o comienza a leer libros, se introduce en un mundo lleno de palabras en el que cada una tiene significados distintos, pero a la vez tan iguales que hace que la imaginación del niño se expanda y por ende también su lenguaje. Utiliza el refuerzo positivo. Decirle a un niño que empezó a hablar bien o que dijo una palabra correcta ayuda a que el niño se sienta animado a aprender más y por ende quiera expandir su mente con distintas palabras. Completa la palabra con gestos. Aquí tú debes de encargarte de gesticular las palabras, de, por así decirlo, exagerarlas, de abrir tu boca lo más grande posible para que el niño entienda y sepa cómo hacerlo. Comenta tus acciones. El niño debe de entender qué estás haciendo. Por ejemplo, mientras va creciendo, uno como padre todavía lo viste, entonces le puede decir, te voy a poner tu suéter, o como docente podemos decir, te voy a prestar el crayón azul. Así el niño entiende qué estamos haciendo y lo conecta con las palabras que va procesando en el cerebro. Describe tus acciones. Esto se añade al punto anterior con respecto a decirle qué vamos a hacer, qué estamos realizando y qué está haciendo él, porque así comienza a entender y a familiarizarse con su entorno o contexto. Corrige sus primeras palabras. Esto es todo lo contrario a lo anterior. ¿Por qué? Porque debemos de demostrar esa autoridad de si no lo haces así, así no se pronuncia, así no se hace. Porque si el niño no entiende cómo se pronuncia o cómo se habla de forma correcta, va a creer que lo que él dice está bien, cuando no es así, y cuando se desarrolle va a tener problemas al comunicarse con los demás. Habla con el bebé. Debes de bajarte a su nivel y no por eso decimos que actúes como un niño, pero casi. ¿Por qué? Porque debes de ponerte bien enfrente de él. Él no debe de verte con mayor autoridad o con miedo o con esa seguridad que le debes de brindar, pero no de esa manera, sino en la manera en que tú lo entiendes y tú lo apoyas, no en la manera en la que tú eres superior a él. Canta con el niño. Hay una canción que a mí en lo personal me gusta mucho que va: acerrín, acerrán, los maderos de San Juan piden pan y no les dan. Piden queso, les dan un hueso y se les atora aquí en el pescuezo. Cantando con el niño y diciéndole cómo vamos a cantar y qué es lo que estamos haciendo, demostrando con acciones, tocando esas partes de su cuerpo, puede entender el niño a qué nos estamos refiriendo y familiarizarse con la canción. Limita la televisión y las pantallas. Existen caricaturas que son aptas para los niños, sin embargo hay otras que son sobreestimulantes para ellos. Por ende, debemos de consultar con un especialista cuáles son y cuáles no. Nosotros en lo personal recomendamos la caricatura de Bluey. Estimula al niño. El niño debe de comenzar a tocarse y a conocer su entorno. Esto quiere decir que en su contexto el niño debe de comenzar a relacionarse con la naturaleza y con lo que tal vez no es tan natural. Entonces, si el niño comienza a tocar tierra, jugar con tierra, no debes de limitarlo. ¿Por qué? Porque al limitarlo, limitas también su lenguaje y su desarrollo. Conecta las palabras orales y escritas. A cierta edad el niño comienza a leer, entonces a nosotros como docentes y a los padres les toca enseñarle al niño que lo que está leyendo y enseñarle qué es. Por ejemplo, si dice la mesa grande, debemos enseñarle esto es una mesa. Si dice el árbol seco, enseñarle qué es un árbol. Si dice el perro flaco, enseñarle qué es un perro o cómo está el perro.
Para finalizar y como conclusión, el padre y el docente deben entender que son la base principal del desarrollo del lenguaje y del conocimiento de su contexto para el niño. Entonces, si nosotros limitamos este aprendizaje, limitamos al niño a descubrir y a entender el mundo, le va a ser muy difícil desarrollarse con sus amigos o con la gente que conozca a posterior. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar a Educando Infancias. Nos despedimos.